hermanos, muy buenos días. Realmente es un gozo, es un motivo de alegría poder reunirnos el día de hoy una vez más para alabar y exaltar el nombre de Dios, en obediencia también a su palabra, como nos enseña, no dejando de congregarnos. Lo hacemos el primer día de la semana, que es el domingo. Damos gracias a Dios también por la asistencia de nuestros hermanos que nos acompañan por Meet, nuestros hermanos que están aquí también, y un saludo fraternal para todos nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales también. El Señor les bendiga, el Señor nos siga ayudando cada día. Me gustaría pedirle el favor a mi hermana Sandra si puede activar su micrófono y oramos por la ofrenda. Adelante. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey, por esta oportunidad que hoy nos regalas, Señor. Colocamos delante de tu presencia la ofrenda que hoy vamos o se va a dar, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú miras el corazón de cada uno y tú, Señor, bendices el dador alegre. Hoy, Señor, bendecimos a todas aquellas personas que están proporcionando una ofrenda de tiempo, una ofrenda de dinero, mi Señor, para realizar las diferentes obras que tú colocas en nuestros hermanos, en nosotros mismos, para realizar con aquellos que no te conocen. Gracias te damos, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. 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 Bueno, gloria a Dios que nos permite alabarles también por medio de las ofrendas. Me gustaría pedirles el favor que nos ubiquemos en el Salmo 27. Salmo 27. Donde vamos a leer el verso 1. Es el texto que he tomado como pasaje base para el día de hoy, hermanos, que lleva por título Temores. Amén. 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 Bueno, quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar lectura a la palabra de Dios y honra a la misma. Dice la palabra del Señor. Es un salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. Esta es la palabra de Dios. Padre Santo, te rogamos en esta mañana que seas tú hablándonos a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos a entender, a comprender, ayúdanos a ser entendidos y sobre todo, Señor, ayúdanos a ser inteligentes, porque la inteligencia es aplicar tu conocimiento, Señor. La inteligencia es ser sensato, Señor, y poner por obra lo que tú nos enseñas a lo largo de tu palabra. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Y ayúdame, capacítame, Señor, para hablar de nuevo, hablar con claridad y que todos podamos entender, Señor, lo que tú tienes para decirnos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén, y amén. Amén. Ya pueden sentarse. Bueno, hermanos, como pudimos ver y acabamos de leer, la porción de hoy es una porción de un salmo de David. Es un salmo un verso corto, pero que tiene mucha enseñanza, mucha profundidad, hermanos. Quisiera comenzar, recordemos que el título de este sermón es Temores. Quisiera comenzar dando el significado que nos da el diccionario de la Real Academia acerca de la palabra temor. Dice que el temor es la pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso.
El temor o el miedo o el terror, el horror, el espanto, el pavor, el pánico son algunos sinónimos que tenemos para la palabra temor. Cuando experimentamos temor o cuando experimentamos miedo, se incrementa o se aumenta la presión, se nos aumenta la presión arterial, ¿no? En nuestro cuerpo. Hay un aumento de nuestro ritmo cardíaco. Hay sudoración en nuestro cuerpo, en nuestras manos, hay un nerviosismo, bueno, etc. Son muchos los temores que pueden manifestarse en la vida de una persona. Temores como el temor al rechazo, el temor a la enfermedad. A veces tememos enfermarnos o sentimos algún dolor en nuestro cuerpo y nos da un temor de que sea algo grave o que sea algo peligroso, ¿no? Tenemos temores tales como el temor a no ser aceptados, el temor que es lo contrario del temor al rechazo, ¿no? Temor al fracaso, temor a fracasar cuando emprendemos alguna situación, alguna circunstancia en nuestras vidas. Bueno, son muchos los temores que pueden venir podemos experimentar en nuestra vida. Podría asegurar que muchos de nosotros hemos experimentado uno de estos temores en algún momento de nuestra vida. ¿Será que me equivoco? No creo, ¿no? Incluso hasta yo mismo he experimentado algunos temores de estos, hermanos. El temor es algo que nos afecta negativamente, que nos estanca, que nos paraliza, que nos hace vulnerables, que nos hace débiles también, que nos distrae o que nos desenfoca o nos desencamina del rumbo que tenemos trazado. La porción bíblica que meditamos, hermanos, el día de hoy hace parte de uno de los salmos del rey David, quien escribe desde su propia experiencia, quien a pesar de haber sido un gran líder militar y quien enfrentó a Goliat, como tenemos el testimonio en la palabra de Dios, que no tuvo miedo para enfrentarlo, en algún momento de su vida también experimentó temor, a pesar de que era un hombre valiente. Por ejemplo, cuando el rey Saúl lo persiguió para matarlo, y Jonatán, el hijo de Saúl, va en busca de David para animarlo y le dice que no temas. Le dice: no temas, pues mi padre no te hallará. Y lo fortalece, lo anima. Eso lo podemos comprobar en 1 Samuel capítulo 23, verso 15 en adelante. Todos tenemos, hermanos, temores, o hemos experimentado algún temor, o probablemente experimentaremos el temor en algún momento de nuestra vida. David escribe en el Salmo 27:3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Estas son palabras que nos sirven y nos llenan de aliento, ¿no? De esperanza. Y esto me recuerda algo, y quiero compartirlo con ustedes, hermanos, que quiero que lo recordemos juntos también. Y es un relato bíblico que encontramos en Segunda de Reyes capítulo 6, verso 8 en adelante. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 8 en adelante. Es la historia de Eliseo y los sirios. En este relato vemos cómo el rey, dice que el corazón del rey de Siria se turba. ¿Por qué? Porque él habla a escondidas con sus siervos y dice que su ejército va a estar en tal parte y en tal parte, pero resulta que el varón de Dios, Eliseo, Dios le muestra, ¿sí?, en qué parte van a estar ellos para advertir al rey de Israel para que no pase por ese lado y proteger así
el ejército del pueblo de Israel. Por lo cual el corazón del rey de Siria se turba y reúne a sus siervos para ver si hay algún espía dentro de ellos, pero ellos le dicen no, es él. Le dicen que no es que haya ningún espía, sino que es el varón de Dios que da aviso al rey de Israel. Entonces él manda una comitiva de militares, de ejércitos, para que vayan al sitio donde está Eliseo para darle muerte. Dice el verso 15 que se levantó, dice el verso 14, entonces el rey haya gente de a caballo, entonces envió el rey allá donde estaba el sitio, donde estaba Eliseo, gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Dice que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, salió el criado. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Preocupado. Entonces dice la escritura en el verso 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dice, y oró Eliseo y dice, sigue diciendo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que veas. Entonces abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno, absolutamente lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, dice que nuevamente Eliseo oró y rogó a Dios para que los cegara. O sea, ocurre algo, Dios hace algo sobrenatural en ese momento para proteger al ejército del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué nos enseña este relato, hermanos? ¿Qué podemos aprender del pasaje base? ¿Qué podemos aprender de David? ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida de estos relatos, de estos pasajes bíblicos, hermanos? Pues, por más que el temor toque a nuestra puerta, debemos tener la confianza que tuvo Eliseo, la confianza que tenía David, la seguridad con la que expresó las palabras que tenemos en el verso base, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Es esa confianza la que Dios quiere que nosotros también tengamos, hermanos. Confianza, seguridad, que cuando el temor toque a nuestra puerta, podamos estar tan seguros y confiados como lo estuvo Eliseo, tan seguros y tan confiados como lo estuvo David. La confianza que tuvo asimismo la confianza que David tuvo para enfrentar al gigante, porque sabía que el Señor le ayudaría, sabía que el Señor lo respaldaría. Y tenemos las palabras de David, ¿no? Cuando se enfrenta al gigante, le dice, tú vienes contra mí con espada y con jabalina, mas yo vengo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Son palabras que transmiten seguridad, que transmiten confianza, hermanos. Esas palabras, hermanos, que están reveladas en la Escritura, nos hablan de confianza, repito, nos hablan de seguridad. Confiar en Dios es tener fe. Amén. Amén. Es creer lo que Él puede hacer por nosotros. Tener la confianza de que Él puede ayudarnos. Nuestro Señor Jesucristo insta y exhorta a sus discípulos a confiar en Dios, hermanos. Y quiero que lo leamos en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 11, del verso 22 al 23.
Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Esto es un mandato, hermanos. Lo que tenemos aquí es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Tened fe, tened confianza en Dios. Porque es cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Seguido en el verso 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es importante que este pasaje lo entendamos también, ¿no? A la luz de 1 de Juan 5, 14, donde dice que conforme a la voluntad Él nos oye. Porque si no lo interpretamos a la luz de 1 de Juan, pues vamos a creer que todo lo que le pedamos al Padre, pues Dios nos lo va a dar, pero debemos tener en cuenta que es conforme a la voluntad de Dios, conforme a la presencia de Dios, al conocimiento anticipado de Dios, que Él sabe qué es lo que nos conviene y conforme a esa voluntad de Dios nos obrará en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34, 4. Dios está ahí, dispuesto a escucharte y dispuesto a ayudarte. Él está dispuesto a ayudarnos. Solo lo que Él quiere es que le busquemos. Por eso el salmista escribe, busqué a Jehová y Él me oyó. Él está dispuesto a escucharnos. Sus oídos están prontos para oírnos, hermanos. Pero lo que Dios quiere es que nosotros le busquemos, que nos acerquemos a Él y que confiemos también en Él, así como confió Eliseo, así como confió David. Lo primero que hizo Eliseo, ¿qué fue? Cuando leemos en el pasaje de Segunda de Reyes. Él no se preocupó, él no tuvo miedo, no se asustó como lo hizo su criado, sino que le dijo al criado que no temiera, que más eran los que estaban con él. Dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, eso es seguridad, eso es confianza. Y luego de eso, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace Eliseo, orar, hermanos. O sea, le transmite esa confianza al criado para que no tenga miedo, para que no tenga temor, para que no se asuste, que porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ora Eliseo al Señor. Y ahí vemos cómo, vamos a recordarlo. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, o sea, con súplicas, o sea, se dirige a Dios para rogarle al Señor. Eso es algo importante y eso es algo de lo cual nosotros debiéramos aprender, hermanos, en cualquier dificultad, en cualquier temor que toque a nuestra puerta, a nuestra vida, que no se nos olvide que Dios está ahí dispuesto para escucharnos, dispuesto para ayudarnos. Pero lo que Dios quiere es que nosotros le busquemos. Y luego nuevamente ora Eliseo al Señor para pedir algo en favor del pueblo, en favor del ejército del pueblo de Israel. Y el Señor hace un milagro sobrenatural en favor del pueblo de Israel. Y así como hizo ese milagro en favor del pueblo de Israel, así mismo puede hacerlo por nosotros, hermanos. Dios puede hacer cosas sobrenaturales en favor de nuestra vida, en favor de nuestras necesidades, si se lo rogamos, si se lo pedimos, con fe, creyendo, no dudando, teniendo la misma confianza que tuvo Eliseo, la misma confianza que vemos que tuvo David en Dios. Amén. 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 Esa misma confianza que transmite Eliseo a su criado y esa misma confianza que nos transmite el rey David
a través del pasaje base, hermanos, es la misma confianza que Jesús nos quiere transmitir también, hermanos, a cada uno de nosotros, a su iglesia. Y quiero que lo recordemos en Mateo capítulo 10, verso 28. Mateo capítulo 10, verso 28, donde en palabras de nuestro Señor Jesucristo dice: y no temáis a los que matan el cuerpo. Recuerdan que uno de los temores de los que yo hablaba al principio es el temor a la muerte. Hay muchas personas que temen a la muerte. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y aquí ya se refiere a un temor no de miedo, ni de susto, ni de pánico, sino un temor reverente a Dios, un temor de respeto a Dios, a su palabra. Pero lo que quería transmitir es esa confianza que Jesucristo nos transmite, que Jesucristo le transmite a sus discípulos también, para que no teman a la muerte, sino que para que más bien en lugar de eso teman a Dios. No temamos lo que pueda hacer el hombre, lo que nos pueda hacer el hombre, hermanos. Sé que muchos de los temores que vienen en nuestra vida son infundidos por las demás personas, por personas que quieren hacernos daño, por amigos, entre comillas, que quieren hacernos daño, incluso los mismos hermanos de las congregaciones, la misma familia a veces trata de hacernos daño e infunde temor en nuestra vida, hermanos. Por eso el mensaje de hoy es que no temamos lo que pueda hacernos el hombre. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Romanos capítulo 8, 31. Porque mayor es el que está en nosotros, en vosotros, dice Primera de Juan 4. Dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Deberíamos preocuparnos, hermanos, más bien es porque Dios esté realmente con nosotros. Preocuparnos porque no por estar más que estar temerosos, preocuparnos porque nuestra confianza esté en el Señor. Amén. 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 Preocuparnos porque nuestra confianza esté en el Señor y que tengamos la seguridad que Él nos ayudará en cualquiera que sea nuestro temor, hermanos, en cualquiera que sean las circunstancias. Ahora, ¿por qué no confiar en Dios? Si a veces le confiamos nuestra vida, nuestra salud a un médico, a un enfermero, un médico que ni siquiera conocemos, ¿por qué no confiarle nuestra vida a Dios? ¿Por qué no confiar nuestras vidas a Dios? Recientemente escuchaba una historia que me llamó bastante la atención, y es el hecho de el relato de un piloto de avión que llegó a una turbulencia y se quedó totalmente ciego. O sea, no literalmente, sino que no veía nada. Había tormenta, había oscuridad y se perdió en la oscuridad de la tormenta. Y lo único que hizo en ese momento fue comunicarse con la central y decir: estoy perdido, no veo nada, ayúdenme, por favor. Automáticamente los de la central lo ubicaron por el radar y le dieron las indicaciones para que girara a la derecha, a la izquierda y pudiera llegar a puerto seguro. Esa persona confió en alguien desconocido. Esa persona confió en alguien que nunca había visto. Es más, confió en alguien que no veía. De esa misma manera, hermanos, Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Porque la fe es la certeza de lo que se cree y la convicción de lo que no se ve.
No vemos a Dios, pero sabemos que está ahí. Sabemos que puede ayudarnos, sabemos que puede obrar en favor de nosotros, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos confianza en Él. Y que así como hizo Eliseo, que oró al Señor, que nosotros también, además de la confianza y la seguridad, que le oremos al Señor, que le roguemos, que así como abrió los ojos espirituales del criado de Eliseo, para que viera la multitud de ejército que Dios tiene en nuestro favor, que abra nuestros ojos espirituales también, hermanos, para que podamos ver a través de los ojos de la fe, para que podamos ver a través de la fe y a través de la confianza en Dios, podamos ver todo lo que Dios hace por nosotros, detrás de la cortina, cuánto nos ha cuidado, cuánto nos ha protegido, aún cuando estamos durmiendo, cuánto nos ha cuidado a lo largo de la vida, aún cuando le dimos la espalda por muchos años. Él estuvo ahí, siendo fiel a nosotros, cuidándonos. ¿Por qué? Porque tenía un propósito con cada uno de nosotros. Y uno de esos propósitos, hermanos, es salvarnos de la condenación eterna. Así que pongamos nuestra confianza en Dios, hermanos. Porque Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación, Él es nuestra fortaleza, hermanos. Pongamos nuestra confianza en Dios, hermanos. Yo quisiera para terminar de concluir, leer un pasaje que encontramos en el profeta Jeremías, escrito en el profeta Jeremías capítulo 17, del verso 7 al 8, donde está escrito: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es el Señor. Amén. 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 Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Amén. Es palabra de Dios, hermanos. Es una promesa del Señor para todo aquel que confía en el Señor. El mensaje de hoy, hermanos, es confianza, seguridad, es certeza, que confiemos en el Señor, que estemos seguros y que estemos confiados en Él, hermanos. Amén. Amén. Es lo que tenía para compartirles el día de hoy. Espero que sea de bendición para todos nosotros, porque la palabra de Dios, cuando la oímos con fe, cumple el propósito con el que Dios la envía, hermanos. Oremos. Padre misericordioso, te agradecemos inmensamente en esta mañana por el privilegio que nos das de oír tu voz, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Tú nos has hablado y nos hablas de una y de otra manera, Señor. Y el día de hoy nos hablas por medio de tu palabra revelada, Señor. Nos hablas a través del testimonio de tus siervos, Eliseo, David, a través del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a tenerlo en cuenta, Señor, en nuestras vidas, y que por cualquiera que sea el temor que venga a nuestra vida, que toque a nuestra puerta, que nosotros tengamos en cuenta esta tu palabra, Señor, y que podamos agarrarnos de esas promesas y podamos confiar en ti, Señor,
así como aquel piloto que dio toda su confianza, puso su confianza, su vida en alguien que no conocía y es más, en alguien que nunca había visto. Asimismo, ayúdanos a confiar en ti, Señor, porque tú tienes poder sobrenatural para obrar en favor de nosotros. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Una feliz semana.